Buenas noches. Confirma si me Buenas escuchan. noches. Buenas noches. Vamos a ver. Ahora sí. Bien, líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos que vimos la semana pasada. Si tienen alguna aclaración o duda. Todo claro, profe. Excelente. Bien, vamos a ir viendo el contenido de esta semana, que es nuestro último encuentro, por cierto, y en el cual vamos a estar visualizando las dos últimas unidades. Ya estoy compartiendo mi pantalla, vamos a acceder al curso. Las dos últimas semanas, las dos últimas unidades fueron habilitadas el pasado domingo, lunes, si no mal recuerdo, que son las unidades 4 y 5, las que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Estas unidades, por acá, se está trabajando la parte de validación de datos y análisis de datos consolidados. Algunas partes, algunos puntos como filtrado, exportación, la parte también de organización o el ordenado de los datos, se van a ver también por acá. Y en lo concerniente a la unidad 5 vamos a estar trabajando la parte de gráficos. Bien, en específico aquí vamos a estar trabajando gráficos estáticos. Entonces, él tiene dos tipos de gráficos, son gráficos estáticos y dinámicos. Vamos a estar trabajando en esta unidad 5. Bien. Uno de los participantes nos preguntaba vía el grupo de WhatsApp qué tienen que hacer para acceder al grupo de Excel avanzado. Lo primero que tomar en cuenta, o que deben tomar en cuenta, es que deben tener un certificado que avale su módulo intermedio. Bien, pues para ustedes tomar el módulo intermedio, deben tener el módulo básico, y para tener el módulo avanzado, poder participar en el módulo avanzado, deben tener el módulo intermedio también. Bien, entonces, muy importante que tengan eso en consideración en cuenta. Luego, porque yo sé que este grupo es compuesto, hay varias empresas participando en el grupo. Pueden hacer la solicitud vía su asesor o también lo pueden hacer vía la plataforma. Bien, en la plataforma, acá, voy a compartir este enlace por el grupo de WhatsApp precisamente para que puedan tener acceso a él. En este enlace pueden venir acá a oferta formativa, cursos disponibles. Bien, aquí les van a aparecer los cursos que están disponibles en el momento. Tenemos aquí un Excel básico, le informa si es tipo presencial, esto es muy importante tomarlo en cuenta, si es presencial o si es virtual, o sea que eso es importante que lo tomen en consideración. Pues si eligen el cupo y no se dan cuenta de que es presencial, entonces no van a poder tomarlo, porque quizás ustedes se imparten un horario que no les conviene, por ejemplo. Aquí les dice que el horario es de 8:30 a 5 y tiene esta duración. O sea, presencial es un poco más extenso. Entonces, aquí hay diferentes cursos de diferentes áreas. En este momento no hay muchos, bien, pero diariamente van colocando cursos nuevos. Y la idea es que estén vigilantes para inmediatamente aparezca el del Excel avanzado, lo puedan seleccionar su cupo. Aquí usted puede, si se fijan, la cantidad de cupos que quedan en este momento. Si usted aquí hace su solicitud,
le pide algunos requisitos, como son quizá un certificado o algún prerequisito que sea necesario. Y cuando usted presiona solicitar, entonces ya queda preinscrito en ese curso. Y ya entonces validan la información que usted suministró y en base a eso entonces le dan respuesta vía correo electrónico de cuándo puede iniciar esa acción formativa. Bien, entonces, muy importante, vamos a compartir eso por el grupo de WhatsApp para que de esa forma puedan ustedes acceder. Bien, entonces vamos a entrar en materia, señores. Miren, en la unidad 4, ¿verdad? Tenemos nuevamente nuestro foro de participación, en este caso el foro de el resumen de la unidad 3, en el cual lo que se busca es sellar ese conocimiento obtenido en la unidad 3 en base a una retroalimentación que usted va a aportar acá en este foro, específicamente hablando sobre los tópicos que vimos en esa unidad. Bien, ya vemos aquí la participación de Lucy, Luciliana y de Wendy. Los demás, por favor, motívense a hacer sus aportes. Luego tenemos instrucciones y la guía de la unidad, así como también tenemos un enlace a una página que les muestra información sobre el filtrado de los datos. Acá específicamente se trabaja la parte de base de datos o de gestión de los datos, tomando en cuenta que tanto el ordenado de los datos como el filtrado de los datos son de vital importancia a la hora de manejar grandes cantidades de informaciones de un archivo o reporte. Y queremos solamente visualizar una información que cumpla con un criterio establecido sin la necesidad de eliminar información sobre ese reporte. ¿Por qué no contemplamos la idea de eliminar la información en ese reporte? Porque si mañana nuestras prioridades cambian, nuestra necesidad cambia, entonces tenemos entonces que volver a generar ese reporte nuevamente. Y si tenemos ya el reporte generado, bueno, pues lo reutilizamos. Y esa es la idea de, en este caso, el ordenado y el filtrado de datos sin la necesidad de borrar la información. Bien, entonces ya acá en la guía, en la instrucción, perdón, da un breve resumen del área en la cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar específicamente en el área de datos, en el menú datos, en la cinta de opciones en la parte superior de Excel. Vamos a ver parte de esas funciones acá en el menú datos. Bien. Acá se muestran las diferentes formas como yo puedo filtrar los datos. Ya puede ser, por ejemplo, entre un rango de fechas, entre palabras que contengan o que inicien con una letra o que finalicen con otra o que contenga una, una porción de una palabra. Yo puedo manejar eso a mi criterio, que sea mayor o igual o menor que un valor numérico. En base a todo esto, yo puedo realizar lo que es filtrado de datos y organizado de los datos. Unos tips, de gran utilidad que pueden utilizarlo para precisamente ustedes profundizar en el conocimiento de lo que es la validación de datos y el ordenado y filtrado de los mismos. La validación de los datos no la vamos a ver como tan a profundidad en el básico, vamos a ver como unas pinceladas, pero sí ya lo vemos más adelante en el intermedio, se muestra más a profundidad el tema de la validación de los datos. Y acá, en el enlace a la página que les comenté previamente, hacemos como un pequeño ejercicio en el cual tenemos una tabla con datos y a través del menú dato, en el área de filtrado, aplicamos un filtro. El filtrado de los datos, cuando se aplica, si se fijan acá arriba, no tenemos ninguna acá pestañitas dentro de lo que son las columnas. Y una vez aplicado el filtrado de los datos, acá se muestran estas pequeñas pestañas, las cuales hacen referencia a que yo puedo filtrar por una o varias columnas de la tabla que yo esté manejando. Es importante tomar en consideración de que, por ejemplo, si yo combino varios filtrados de columnas, por ejemplo, en este caso, el sexo sea masculino
y que sea mayor de 100.000 pesos, por ejemplo. Bien, entonces aquí yo estoy utilizando dos columnas para hacer el filtrado y para que se muestre alguna información en esas condiciones, deben estar ambas condiciones, que se den ambas condiciones. O sea, deben ser masculino y que sea mayor de 100.000 pesos. Si ninguno de los valores cumplen con ambas condiciones, el resultado va a ser en blanco. El resultado va a ser en blanco. Entonces, hay que estar bien claro a la hora de nosotros aplicar más de un filtrado de datos a un filtrado de datos a la tabla, precisamente por eso, porque a la hora de yo aplicar el filtrado, se aplican o sea, deben cumplirse todas las condiciones que yo agregue. A mayor cantidad de filtrado yo agregue por columna, más difícil es que esa condición se dé y que me muestre un producto. Bien, entonces, la lógica ante todo. Entonces, aquí en este caso, en este escenario, la práctica aquí eligió, por ejemplo, en departamento, la parte de administración. Por defecto vienen todos seleccionados y en este caso se eliminaron los demás y solamente se quedó administración. Y acá se muestran las informaciones ya una vez filtradas, donde en el área de departamento se muestran solamente los que, la única información que se muestra es la que cumple en la columna de departamento con administración. Bien. Una forma visual de nosotros poder identificar cuál es de las columnas es la que tiene el filtrado aplicado. Si se fijan acá, yo tengo como un pequeño embudo en la pestañita que tengo acá, que las demás no la tienen. Entonces ya esto me muestra que tengo aquí la función aplicada en esta columna. Bien, entonces, al igual que en las unidades anteriores, tenemos acá dos audiovisuales. Uno que corresponde a lo que es el ordenado de los datos y otro que corresponde a lo que es el filtrado de los datos. Bien. En base a esos dos audiovisuales, cuando accedemos a ellos, van a encontrar un enlace, el cual cuando hacen clic sobre él, les va a redirigir a la plataforma de YouTube, donde tenemos ese audiovisual. Bien. Entonces, ya aquí les va a ir guiando el paso a paso les va a ir guiando el paso a paso sobre cómo realizar la actividad práctica. De todas formas, como siempre, vamos a mostrar esos puntos de vital importancia para que lo tomen en consideración cómo realizar. Igual que en las prácticas anteriores, tenemos aquí un sinnúmero de hojas, lo que hace referencia a las diferentes actividades que vamos a realizar. Tenemos específicamente 5 hojas de ordenado y tenemos 5 hojas de filtrado de información. Bien, entonces deben realizarlos todos. Por ejemplo, en el ordenado 1, aquí tenemos la instrucción. Nos pide ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Y interpretar correctamente el enunciado, el requerimiento, es de vital importancia. Bien, pues si tenemos claro esto, vamos a realizar la tarea, siempre y cuando tengamos los conocimientos técnicos, vamos a tener la tarea bien clara. Por ejemplo, aquí me pide ordenar la base de datos según la categoría, o sea que ya yo sé que debo enfocarme en la columna categoría. De forma ascendente, quiere decir de la A a la Z del menos infinito al infinito. Bien. Entonces, acá yo tengo una forma, en este caso tenemos varios registros, tenemos mucha información. Si yo quisiera hacer la selección, pues en este caso se va a hacer en base a esa columna. Yo voy a seleccionar, me posiciono en la parte superior y si quiero seleccionar todos los registros en esta columna hasta que haya un corte, o sea, una celda en blanco, lo puedo hacer de la siguiente manera. Control Shift y la flecha hacia abajo. Y aquí, si se fijan, la selección cerró aquí abajo y aquí arriba ya yo tengo todos mis productos seleccionados, tal y como lo hicimos, nos lo requería el enunciado. ¿Sí? Entonces, de forma ascendente, aquí tenemos las diferentes partes básicas del ordenado. En el menú inicio
tenemos acá en la parte de edición, en la sección de edición, tenemos el ordenado y filtrado. Esta es la forma más fácil de nosotros acceder a las funciones básicas. Bien, si quisiéramos acceder a las funciones avanzadas, podemos ir acá al menú datos, y en el menú datos, nosotros entonces ahí vamos a encontrar más detalle. No sé por qué acá nos... Ok, aquí está. Menú datos, aquí tenemos la sección de ordenar y filtrar. Todo esto tiene que ver con esa sección. Bien. Entonces, si quisiera hacerlo de la A a la Z, él me va a decir siempre que junto a los datos que yo he seleccionado, tengo otros datos. O sea, estos datos que están acá y estos datos que están acá. ¿Qué yo quiero hacer con ellos? Si yo quiero ampliar la selección y llevar las líneas completas y a la nueva posición a la cual corresponda, o si quiero continuar con la selección actual y solamente hacer los cambios en esa columna que yo tengo seleccionada. Bien. Entonces, casi siempre se utiliza ampliar la selección, pues cuando se hace el cambio se va a la fila completa hacia esa nueva posición y así aseguramos que esta venta que se generó en Río de Janeiro sigue siendo de marisco y no de, qué sé yo, embutido u otro tipo de producto. Bien, entonces a eso se le llama cuando sucede este tipo de funciones, es perder la integridad de los datos. O sea, los datos cambian la forma en la que están originalmente. Vamos a seleccionar ampliar la selección, le decimos ordenar y vamos a darnos cuenta de que el ordenado de los datos ahora se basa en la columna categoría, la cual inicia en la A, V, perdón, B, C y así hasta llegar a la Z. Esa es la idea. Entonces, según ustedes vayan realizando cada actividad de esta unidad, va a ir quedando de una forma. Bien, usted va a ir realizando cada uno de estos requerimientos y al final va a guardar el documento y lo va a volver a cargar en la plataforma. Ya una vez usted lo carga, que yo lo reviso, ya ahí me voy a dar cuenta qué tipo de cambio usted hizo. Y si cumplen con los requerimientos que se le están haciendo en cada actividad. Por ejemplo, acá se nos pide ordenar la base de datos según el total de forma ascendente. Y aquí un punto muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo selección de un contenido, que en este caso es tipo texto, este menú que está acá va a cambiar. Es un menú dinámico que en este caso, como estoy seleccionando información que es de tipo texto, me aparece aquí, por ejemplo, de la A a la Z o de la Z a la A. Si yo estuviese seleccionando, como lo vamos a ver ahora, en total, valores numéricos, me podría decir aquí de mayor a menor o de menor a mayor. Y si estuviese seleccionando celdas con datos como tipo fecha, me podría decir del más antiguo al más reciente y así sucesivamente. Bien, les informo, pues, si en algún momento están seleccionando otro tipo de datos y ven que no les aparece la función como les aparecía anteriormente, es precisamente por eso, porque el menú es dinámico y se acopla al tipo de datos que yo tenga seleccionado en ese momento. Entonces, por ejemplo, acá, total, vamos a hacer el mismo proceso, seleccionamos total, pero en este caso va a ser descendente, quiere decir que va a ser de mayor a menor. Control Shift, flecha hacia abajo, hago la selección. Cuando voy a ordenar y filtrar, miren aquí cómo aparece. Hizo el cambio de la A a la Z. Y aquí le voy a decir de mayor a menor. Me pide que amplíe la selección. Y acá ya yo tengo mi información ordenada en ese orden, valga la redundancia, que me fue solicitado en la instrucción. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas, aclaraciones? Vamos a ver. ¿Se ¿Estamos claros? entiende? Ok. Bien, acá se va poniendo un poquito más interesante. Gracias, Reinaldo. Acá se va poniendo un poquito más interesante porque acá me pide que yo debo hacer, colocar el orden, ya no de mayor a menor, ni de la A a la Z, no de la Z a la A. Aquí me está especificando un orden secuencial en el cual yo quiero que se muestren los datos. Bien, me pide que la base de datos según el tipo de orden de proveedor y que van a ser la lista de proveedores y los demás proveedores al final en cualquier orden. Bien. De entrada les digo, van a encontrar aquí una pequeña restricción y es en el caso de Pavlova, LTD. No sé si ya alguno lo pudo identificar. Y es que cuando tratan de ordenar por este tipo,
él lo va a saltar de Car Kiowi a Grant McKelly, por ejemplo. Y este no lo va a ordenar en esa secuencia. ¿Por qué? Porque Excel, cuando creamos lo que vamos a trabajar acá, que se llama la lista personalizadas, eh, cada uno de los nombres que se va a crear en esa lista se separa por una coma. Entonces, en este caso, el gestor de Excel lo está viendo Pavlova como un nombre y LTD como otro nombre. Y en los datos de proveedor no tenemos un Pavlova como un solo valor en la celda y LTD como un único valor en la celda. Entonces, al no encontrarlo, él lo va a volar, o sea, no lo va a mostrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente hacemos la selección, Control Shift, flecha hacia abajo. Vamos en este caso a hacer un ordenado personalizado. Por acá, orden personalizado, ampliar la selección. Y acá yo voy a agregar mis niveles de ordenado que yo quiero. Por ejemplo, en este caso él me pide que sea proveedor. El valor de la celda, yo puedo ordenar por el color de la celda, por el color del relleno de la celda, diferentes funciones puedo utilizar. Y acá, cuando sea, en vez de que sea de la A a la Z o de la Z a la A, le voy a decir lista personalizada. Esto me va a permitir a mí que yo de poder crear aquí una lista personalizada con esos valores que yo previamente debo copiar. Ya no copié, vamos a copiarlo nuevamente. Copio para que se me sea más fácil yo hacer. Vamos a seleccionar nuevamente. Orden personalizado. Ampliar selección. En base al proveedor. Personalizado. Acá vamos a pegar esa información. Si se fija acá, yo tengo lo que acabo de pegar aquí. ¿Bien? Si le digo agregar, se agrega aquí debajo. Y van a notar que aquí tengo Leica Trading, Karkiowi, Pavlova como un nombre y LTD como otro nombre. Y Grant Kelly como un quinto nombre. Bien. Entonces, ¿qué solución podríamos encontrar aquí? La solución más fácil que encuentro acá es cambiar en los datos del proveedor Pavlova, coma, LTD. O eliminar la coma o agregarle un símbolo diferente para que no me choque con la separación de la lista personalizada que estamos creando, que es la coma. Presiono aceptar, aceptar nuevamente. Y ya aquí tengo, por ejemplo, miren aquí Leica Trading, Karkiowi, Grant McKelly. Bien, ya sabemos que no nos va a aparecer el Pablo LTD. Bien, entonces es la idea. Así debe ir quedando el proceso. Ya por acá se va a hacer el mismo proceso, pero hay alguien que tiene su cámara encendida, Johanna, no sé si Johanna Santana, como que intenta abrir la cámara y cerrarla. Gracias. Bien. Les decía, en este caso vamos a hacer el ordenado por colores. Se puede hacer tanto por el color del texto como por el relleno de la celda. Esta que está acá, relleno de la celda. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer el del relleno, el del color del texto. Seleccionamos los datos. Vamos a hacer un orden personalizado nuevamente. Ampliamos la selección. Y acá yo voy a decir en base a qué yo quiero hacer ese ordenado. En este caso, la columna es precio por unidad. Vamos a ordenar según él. Aquí es donde seleccionamos si es el color de la celda, que es el relleno, o el color de la fuente, que es el color del texto. Inmediatamente yo selecciono el color del texto. Vamos a ver cómo acá Excel hace un escaneo de esa columna completa y me trae los diferentes colores que tienen los datos de esa celda. Entonces, acá yo puedo indicarle, por ejemplo, en base a este orden que tengo acá, que en el primer ordenado va a ser por el color rojo. Entonces, aquí le digo rojo. Puedo agregar un segundo nivel de profundidad, en el cual voy a analizar por el mismo precio por unidad, por el mismo color de fuente,
pero acá voy a utilizar el siguiente, que es el azul. O simplemente, si no quiero agregar eso y seleccionar todo lo que he seleccionado, copio el nivel. Se va a copiar tal cual como el que estaba seleccionado previamente. Y acá solamente cambio el color a verde. ¿Sí? Entonces, esta es la secuencia de ejecución de ese ordenado. Cuando yo presiono aceptar acá, él me va a hacer rojo, 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 luego azul y luego verde. ¿Sí? Entonces yo puedo manejar esto y jugar con esto con facilidad en base a la necesidad. En el ordenado 5 va a ser lo mismo, lo único que en vez de nosotros trabajar con el, perdón, en vez de nosotros trabajar con el color de la fuente, vamos a trabajar con el color de la celda. Bien, y que va a ser en base a la columna, en este caso, total, esta que está acá. Ya en cuanto al filtrado de los datos, aquí vamos entrando como un poquito más en materia e iniciamos haciendo una combinación de lo que de lo que es el filtrado de los datos. Por ejemplo, muestra solamente las ventas de queso cabrales y tofu hecha por un vendedor en específico que se llama Daolio. Cuando me habla de queso cabrales y de tofu, está hablando de nombre de productos. Bien, entonces, en el caso del filtrado de los datos, es diferente al ordenado. El ordenado se aplica a el grupo de datos y el filtrado se aplica al encabezado de los datos. Bien, entonces yo selecciono mi encabezado, vengo acá, le digo filtro, voy a anotar cómo me aparecen aquí las pestañitas, ¿lo ven? Y acá yo le voy a decir, por ejemplo, queso cabrales y tofu. Entonces vengo acá, quito la selección de todo y busco queso cabrales y tofu. Mira, queso cabrales acá, luego tofu, aquí lo tengo. Ya aquí él me muestra, cuando le di a aceptar, me muestra acá los diferentes ítems, las diferentes filas que tienen esos dos productos. Bien. Puntos importantes a tomar en cuenta acá. El salto entre cada fila. Estoy aquí en la fila 11, luego salta a la 15, luego salta a la 140, luego salta a la 215. No sé si pueden visualizarlo acá en mi pantalla. Eso indica que las filas que no se están mostrando porque no cumplen con la condición de que sean queso cabrales o tofu, siguen aquí. Y una vez yo elimine ese filtrado, se van a mostrar nuevamente. Lo que le dije al inicio del principio de que no se eliminan los datos. Bien. Entonces, otro punto importante es que en este enunciado se nos está pidiendo un filtrado de datos compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Que puedo tener dos o más columnas se están filtrando a la vez. Por ejemplo, en este caso tengo el nombre del producto, que es esta, y luego el vendedor, que debo elegirlo ahora. Si se fijan acá, yo tengo diferentes vendedores, Davolio, Buchanan, Dotsworth y así sucesivamente. Aquí yo debo indicarle que quiero solamente las ventas de Davolio y eso va a hacer que se reduzca significativamente el resultado que andamos buscando. De esta manera, con nosotros podemos como cerrar el cerco un poquito más para limitar específicamente a ese tipo de producto que yo ando buscando. Si se fijan, en este caso, 4 filas cumplen con la condición que hemos establecido. En el filtrado 2 es mucho más fácil, pues ya acá en el filtrado 2 es un filtrado simple, solamente nos pide que se muestren las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces yo vengo acá y selecciono mi ciudad, aplico mi filtrado de datos y acá selecciono Manchester. Y así de fácil, cuando yo digo aceptar, y aquí tengo todos los productos que fueron vendidos en esa ciudad con facilidad. Y tenemos acá nuevamente el tema de el saltado de las filas que nuevamente se muestra. ¿Alguien hizo este punto, el punto de los 1500 y productos lácteos? ¿Alguien tuvo la oportunidad de hacer esa actividad? Vamos a ver. ¿Quién tuvo la oportunidad de hacer esta actividad de filtrado 3 en su tarea?
no lo has realizado todavía. No hay nadie de los que entregó la tarea completa. Hubieron varias personas que me dijeron que habían entregado todo. Adelante, Gisela. Lo que le iba a comentar es que yo realmente no la he hecho, pero básicamente la instrucción que dice es que filtre, bueno, sería filtrar primero por la categoría de productos lácteos y luego identificar el mayor a menor, El precio, ¿verdad? el precio. Perfecto, muchas gracias. Pero quería como ver si alguno de los que estaban aquí o de los que ya habían entregado, para ver como qué resultado le había dado. Pero no hay problema, vamos a mostrarlo. Miren, efectivamente, como nos dice Gisela, vamos a hacerlo primero por productos lácteos. Bien, la categoría que tenemos acá es de productos lácteos. Vamos a colocar aquí el filtrado de los datos. En este caso, este es un filtrado compuesto, pues contempla lo que es la categoría del producto lácteo y el precio del producto, o sea que contempla dos columnas. ¿Eh? Entonces, acá yo puedo seleccionar, quito aquí el seleccionar todo, voy a aplicar aquí lo que es productos lácteos y vemos todos los productos lácteos. Bien. Y en precios, vamos a seleccionar acá. Miren qué interesante. Acá en precios, yo puedo tener muchos productos por encima de un valor que se me esté pidiendo. ¿Bien? Pero quizás puede ser un poco complejo para mí yo seleccionarlo manualmente por acá, haciendo clic. Si son decenas o cientos de productos, va a ser complejo y puedo cometer errores. Bien, para evitar esto, acá yo tengo un filtrado de número que si yo lo hubiese estado haciendo para texto, me dice un filtrado de texto con información también dinámica como la que vimos anteriormente. Bien, o si fuese de fecha también. Entonces, acá es más fácil yo indicarle mayores de 1500, es más fácil yo indicarle acá que el filtro que se va a aplicar aquí es un filtro de número que va a ser mayor que, hago clic y aquí coloco el 1500. Presiono aceptar y no va a mostrar ninguna información. Ese es el resultado que debe dar. ¿Por qué debe dar ese resultado? Porque si eliminamos ese filtro del precio por unidad, nos vamos a dar cuenta que teniendo productos lácteos seleccionados, no hay ninguno de los artículos dentro de productos lácteos que sea mayor que 1500. Y acá entonces confirmamos la teoría que habíamos hablado anteriormente de que si uno de los argumentos o condiciones que estamos trabajando en nuestro filtrado compuesto no se da, si una de esas condiciones no se da, pues automáticamente el producto no se muestra. Bien. Si hacemos el ejercicio, por ejemplo, este producto, y lo voy a poner en 1600, se supone que debe ser el único producto que se va a visualizar, se va a mostrar, porque es el único que cumple con que sea productos lácteos y mayor de 1500. Vamos a hacerlo nuevamente. Mayor que 1500. Presiono aceptar y solamente me muestra ese producto. Bien. Entonces, muy, muy importante tomar en cuenta, en consideración esa parte de que el producto debe existir, que cumpla con ambas condiciones para que se muestre. Bien, entonces ya lo que es el filtrado 4 y 5 se los voy a dejar de tarea para que lo trabajen junto a la guía y el material audiovisual pregrabado. No es nada complejo, básicamente aquí tenemos nuevamente un filtrado compuesto, en este caso entre dos números, y acá tenemos la muestra de las ventas en base a fechas. Bien, va a ser en base a estas fechas que tenemos acá. Esa tareita ahí para que la trabaje. En cuanto a lo que es la unidad 5 es bien fácil. No hay mayores complicaciones acá. Pues acá vamos a ver el tema de los gráficos y el tema de los gráficos por lo regular no es muy complejo. Sí tenemos información de apoyo como la instrucción, guía y el material audiovisual que tenemos acá, que les va a ser de mucha ayuda. Aquí tenemos varias actividades, tenemos el manejo de gráficos, tenemos el área de impresión, e incluso vamos a ver
una breve introducción al tema de los macros, en este caso los macros grabados, que también tenemos aquí el paso a paso en el audiovisual pregrabado. Tanto en la instrucción como en la guía se hace mucha referencia al tema de los gráficos y el área de impresión. Para nadie es un secreto que los gráficos, una de las principales herramientas que tiene Excel, pues nos permite llevar la información que tenemos en reportes, con muchísima información, a algo más presentable, más ejecutivo que podemos presentar al directorio de la empresa inclusive. Entonces, conceptos, aquí vemos todo lo que es la parte de conceptos básicos, los diferentes tipos de gráficos, las partes de un gráfico, características y demás. Se muestran acá en la parte teórica. La sección de gráficos se encuentra en el menú Insertar de Excel, específicamente en la parte superior, acá arriba. Tenemos esta sección completa de gráficos. Bien. Y existen diferentes tipos de gráficos, así como lo podemos visualizar por acá. Tenemos gráficos de barra, de pastel, de línea, de área, eh, de diferentes tipos de gráficos tenemos acá que vamos a poder utilizar. Bien, entonces, en cuanto a la actividad, para ir entrando en materia, en cuanto a la actividad, cada una tiene un audiovisual, por ejemplo, en este caso, la parte de nómina y de área de impresión la va a encontrar en el audiovisual que tenemos aquí, manejo de gráficos y área de impresión. Y la parte de habilitar pestaña de programador y macros grabados van a estar en el segundo audiovisual. Por ejemplo, en este escenario que tenemos acá, tenemos dos nóminas de 2 meses, febrero y marzo del 2013. Y acá tenemos un reporte de esas dos nóminas. Bien. La idea acá es que usted puede insertar en los siguientes gráficos, con la ayuda del material didáctico, insertar un gráfico de columna, de línea y de área, analizar la diferencia entre estos, y luego insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Entonces, básicamente, la función de este reporte que se ha hecho acá es precisamente para facilitar la selección de los datos y que a la hora de yo insertar el gráfico lo pueda hacer con facilidad simplemente seleccionando acá el tipo de gráfico que yo quiero insertar. Bien. Cuando yo inserto ese gráfico, cada gráfico que yo selecciono, si se fijan acá, yo voy a hacer un clic fuera, van a percatarse que a la derecha del menú ayuda, yo no tengo ningún menú adicional, más cuando selecciono este gráfico, me aparecen diferentes menús. Estos menús yo les llamo menús flotantes. Pues son menús que aparecen dependiendo del tipo de objeto que yo tenga seleccionado. Esos menús flotantes me permiten modificar o cambiar las propiedades del objeto que yo tenga seleccionado. Propiedades como, por ejemplo, la, la planilla de colores. Bien, la planilla de colores para utilizar un color que se adapte más a mi imagen corporativa. Y yo tengo diferentes colores que puedo utilizar. También puedo cambiar lo que es el estilo de diseño, diferentes diseños que yo puedo utilizar. Y también puedo aquí intercambiar, si quiero que lo que está como fila se muestre como columna, yo puedo cambiar dependiendo cómo yo quiera que se visualicen mejor los datos. También acá yo puedo seleccionar lo que es el diseño. Yo tengo diferentes tipos de diseños de cómo yo quiero que la información se muestre. Puedo jugar con esto e incluso indicar si el gráfico hubiese sido un poquito más grande, puedo utilizar cualquiera de estos que ocupan mucho más espacio. Así van a ir seleccionando nuevamente y van a ir agregando los demás, por ejemplo, en este caso un gráfico de línea, para que ustedes con sus propios ojos vayan visualizando la diferencia que hay entre uno y otro. Cabe destacar que cuando yo preselecciono un gráfico que ya yo he insertado, van a notar que aquí a la derecha del gráfico aparece este botón más, el cual me permite a mí yo agregar o eliminar eh,
funciones que tengo dentro del gráfico. Por ejemplo, aquí tengo el título del gráfico que está acá seleccionado. Si yo lo elimino aquí, se elimina allá. Si lo agrego, título del gráfico, aquí puedo dar la opción para editarlo y colocar la información que yo quiera. Bien. Pero también acá yo puedo decir, bueno, agrégame un título de eje que esté aquí al lado. O agrégame la línea de tendencia. Si quiero agregar para ver el crecimiento cómo va a ser. Si quiero agregar la tabla de datos que se muestra aquí debajo. Todo esto usted puede jugar con ello. Bien, entonces, la parte que se le puede dificultar un poco a ustedes acá es el tema para el gráfico de pastel. ¿Por qué razón? Porque el gráfico de pastel me permite un solo tiempo de ejecución. Si se fijan acá, en estos gráficos que hemos utilizado, hemos seleccionado ambos meses y automáticamente aquí tengo mes febrero y mes marzo. En el caso del gráfico de pastel, no nos permite esa parte. Pues acá, perdón. Si yo selecciono estos datos, tengo ya ese único dato con el mes de febrero. Bien. Nos permite un solo tiempo a la vez, no es comparativo. Ahora bien, si yo quisiera seleccionar y generar el gráfico de pastel para marzo, yo selecciono el nombre y apellido y con la tecla control presionada, entonces selecciono marzo. Cuestión de que cuando yo vaya a insertar el gráfico de pastel nuevamente, entonces aquí me va a salir con la información de marzo para este gráfico en específico. Bien, entonces la idea es que ustedes acá tengan los diferentes tipos de gráficos que se les están pidiendo. Deben tener aquí como 6 gráficos colocados en base a los requerimientos que tenemos inicial acá. Ya en la segunda hoja, que hablamos del tema del área de impresión, el área de impresión, señores, no es más que un área que yo preestablezco para yo imprimir la información. Muchas veces cuando estamos utilizando y desconocemos esta función, si queremos, por ejemplo, que solamente se muestre el nombre, apellido y sueldo neto, empezamos a modificar la tabla, a ajustarla un poquito más pequeña para lograr ese objetivo. Luego, cuando tratamos de ponerla al tamaño normal, entonces tenemos mucha dificultad para hacer. En este escenario, podemos utilizar la función que se llama precisamente, aquí en disposición de página, tenemos la opción de área de impresión, que es esta que está acá. Bien, la cual me permite yo, por ejemplo, seleccionar estos dos que están acá. Vamos a hacer primero un print screen, una vista previa. Vamos a ir a archivo, imprimir, y aquí me muestra la información que va a ser impresa en el documento. Si se fijan, tenemos 8 páginas. No hemos hecho ningún cambio todavía, por eso se muestra todo. Bien, entonces, si yo vuelvo atrás, a volver atrás, y voy a seleccionar solamente estas dos, y con control seleccionado voy a seleccionar estas dos. Acá el área de impresión debería mostrarse. No sé qué pasa si hay algún tema con el archivo. Voy a cerrarlo y volverlo a abrir nuevamente, por si acaso. Ok, vamos ahora a hacerlo. Vamos a ir en disposición, área de impresión, borrar área de impresión. Ahora vamos a seleccionar estos dos y estos dos. Establecer área de impresión, es esta que está aquí. Ella lo que hace, lo que yo tengo seleccionado en ese momento, es lo que él va a establecer como área de impresión. Cuestión de que cuando yo vaya a archivo, imprimir, solamente voy a tener acceso a esas 2 páginas en vez de 8 páginas que yo tengo en el documento completo, sin la necesidad de modificar la estructura de mi documento. ¿Puedo entender? Entonces, al final, ustedes van a lograr que se visualice la información tanto como el gráfico, lo teníamos acá, como el área de impresión y como el macro grabado. La función del macro grabado en este escenario lo que busca es que ustedes puedan delegar a Excel tareas de uso recurrente. Bien, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante los cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente.
En esta ocasión vamos a utilizar las macro grabadas, que son las de más fácil aprendizaje. Ya en el módulo de avanzado vemos la parte de programación de macros en VBA. En el canal de YouTube están esos audiovisuales, hay un playlist específico para Excel intermedio y avanzado, para los que desean también eh, hurgar un poquito más en base a esos tópicos. Entonces, lo primero que debemos hacer es habilitar la función de avanzado. Hay una pestaña que se llama programador o desarrollador, dependiendo de la versión que usted tenga de Office o de Excel, que esa pestaña, que es esta que está acá, no viene habilitada por defecto. Usted debe habilitarla manualmente. En el audiovisual pregrabado lo muestra, también lo vamos a mostrar acá. Y hago referencia a eso porque en el audiovisual es una versión un poquito anterior a esta. Entonces puede que cambie, por ejemplo, la forma en la que yo hago aquí clic o si lo hago a través del menú archivo y luego voy a cuenta u opciones que aparecen acá en este menú. Bien, va a depender. Pero el proceso es el mismo, o sea, no hay mayor complicaciones. En mi caso, como tengo Office 365, vengo aquí a esta pestañita y acá tengo la opción de más comandos. Bien, más comandos y aquí me va a aparecer el menú de opciones que era el que tenía abierto hace un ratito. Aquí puedo ir a la opción de personalizar cinta de opciones y acá me van a aparecer las opciones del menú que tengo en la cinta. Si se fijan, aquí tengo inicio, mírenlo acá. Luego tengo insertar, disposición de página, disposición de página. Si yo lo quito acá, cuando aplico el cambio, se quita aquí. Si yo lo agrego acá, cuando aplique el cambio, se agrega acá. Bien. Van a notar que en su sistema la pestaña de programador no está cotejada. Por ende, cuando le doy a aceptar, miren cómo desaparece de acá. Bien. Entonces, ustedes deben hacer ese proceso. Inicialmente, habilitar esa pestaña de programador para que les aparezca, pues las funciones que vamos a utilizar en esta actividad están ahí. Una vez se habilite esa pestaña, entonces vamos a crear una macro mediante la cual se completan los valores de la tabla. Vamos a suponer que este cálculo de esta nómina se realiza mensualmente con frecuencia y yo lo que quiero es precisamente hacer una grabación de esto. Voy a ir al área de programador y acá en la sección de código, aquí yo tengo la grabadora de macros. La grabadora de macros me permite a mí yo ir grabando mediante clic las operaciones que yo voy realizando para que realizar esta nómina. Y él se queda con esa grabación, la convierte en un código de programación y luego la podemos ejecutar a través de un botón. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este primer macro, yo le voy a llamar nómina. Muy importante, los nombres de los macros no deben tener espacio. Si le colocan un espacio, puede entonces que le dé error. O sea, si le digo aquí nómina 2013, cuando le digo aceptar, me va a decir que la sintaxis del nombre no cumple. Entonces debo agregarle aquí una barra, un underscore o algo así para que me permita. Bien. Luego tenemos una combinación de teclas que yo puedo indicar acá a través del teclado para yo ejecutar ese macro. Si yo no tengo un botón que presionar, puedo utilizar esa combinación de teclas. Control I, en este caso lo puse, para ejecutar el macro. Luego acá tenemos los diferentes lugares en donde se pueden grabar el macro. Primero tenemos un libro personal donde tenemos todos los macros grabados de uso personal. Luego tengo un libro nuevo, que quiere decir que ese macro que yo voy a grabar va a estar disponible en todos los libros nuevos que se creen en Excel. Y luego tengo la opción de este libro. Ese macro solamente va a quedar guardado en este libro en particular que estamos utilizando. Esta siempre es la opción que yo utilizo, porque como siempre estamos trabajando con el tema de los macros, no tener muchos macros con diferentes nombres haciendo la misma función. Entonces, en la descripción no es de menor importancia. La descripción es de mucha importancia debido a que si en dado caso mañana nosotros no estamos disponibles y la persona que va a ejecutar el macro a través de la descripción puede tener como una idea de qué es lo que hace este macro. Si tenemos quizás decenas de macros, entonces
puede ser un poco complejo identificar uno si la persona no está familiarizada. Entonces, acá vamos a decir, por ejemplo, descripción, macro utilizado. Bien, y lo coloco, le digo aceptar. Cuando yo presiono aceptar, esta opción que dice grabar macro, vamos a ver cómo cambia. Mira donde me dice ahora detener grabación. Y acá tengo también este botoncito de detener grabación. Bien, miren, a partir de este momento, todo lo que yo haga clic en la hoja o cualquier cálculo que yo haga en la hoja se va a estar grabando y se va a convertir luego en código. Vamos a ver luego qué código se generó en base a ese macro que estamos haciendo. Bien, por ejemplo, aquí me pide el impuesto sobre la renta sobre el sueldo bruto, que es un 2% en este caso. Y yo puedo decir igual sueldo bruto por 2%. Presiono Enter y ya aquí yo tengo ese valor. Si yo a esto le hago un arrastrado, ¿se acuerdan el arrastrado que vimos al inicio? Él va a hacer uso de lo que se llama en Excel la referencia relativa y ese cálculo lo va a hacer en base a la siguiente fila, con el siguiente valor, en base a la siguiente fila, con el siguiente valor, el mismo 2%, en base a los diferentes valores que yo arrastré. Bien, eso lo vemos en intermedio a profundidad, referencias relativas y absolutas, por si quieren indagar un poco más. El mismo proceso hacemos para la ARS, que va a ser en este caso 2,5%. Arrastramos nuevamente. Luego para la FP, el mismo proceso. Y todos estos pasos que yo estoy dando, Excel, el macro lo va grabando. Bien. El total de descuento va a ser igual a el sueldo bruto menos, perdón, va a ser igual a la suma de los diferentes descuentos. Este más este más este. Y luego arrastro hasta acá para que me calcule el total de descuento de los demás. El sueldo neto, que va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. ¿Por qué no arrastré hasta el final? Porque esta fila se supone que debe haber una sumatoria de cada una de estas columnas. Esto también lo vamos a incluir en el macro. Yo voy a seleccionar todas estas celdas y voy a seleccionar la celda en blanco y vamos a utilizar aquí la función sumar. Bien. Esta función lo que hace es que me suma todos estos valores y me lo coloca el resultado en la celda en blanco. Y lo tengo. Una vez que ya lo tengo así, puedo también hacer un arrastre de manera horizontal para que me haga el mismo cálculo de de las demás columnas. Bien. Ya hemos completado nuestra nómina. Todavía el macro está grabando. Vamos a ir a programador. Vamos a detener la grabación. Eh, ya aquí el macro debe estar grabado. Si yo vengo aquí a la opción de macros, puedo darme cuenta que ya aquí tengo una nómina que se llama 2013. ¿Ok? Ese macro ya está aquí configurado. Si le digo aquí, por ejemplo, modificar, voy a darme cuenta aquí todo el código que se generó, la información que yo inserté, la descripción que yo inserté, el control de la combinación de teclas que inserté para poder ejecutarlo en una combinación de tecla en el teclado y el código que se generó en base a toda esa programación a la ejecución del cálculo de la norma. Bien, entonces, yo quiero agregar un botón acá. Vamos a venir aquí en el mismo programador, en el área de controles. Vamos a insertar un control de formulario, que es este que está aquí, un botón. Ese botón yo lo voy a agregar acá. Y ese control de formulario, la funcionalidad especial que tiene es que una vez yo inserto mi botón, él me abre la lista de macros para yo asignarle el macro que yo quiero que se ejecute cuando yo presione ese botón. Bien, le digo aceptar, selecciono mi macro, le digo aceptar y ya ese macro que yo guardé
o grabé, ya está asignado ese botón. Este botón yo puedo cambiarle el nombre acá, decirle, por ejemplo, bien, vamos a borrar estas informaciones porque la idea es que el macro lo haga solo. Incluso, vamos a ir un poquito más allá. Aquí hay un error. Ese José Colón está ganando 5.000 pesos cuando eran realmente 50.000. La idea es que cuando el macro haga ahora su cálculo, él automáticamente haga el cálculo en base al nuevo monto. Bien, esa es la idea. Presionamos calcular nómina y ya aquí podemos visualizar cómo automáticamente todos los valores se incrementaron y el cálculo se está haciendo acá en base al nuevo valor que es 50.000. Así de fácil, rápido y sencillo, podemos, una vez ya que se graba nuestro macro, nosotros ejecutarlo. Adelante, Joshua. Saludos, saludos. Primero que nada, buenas Bienvenido. noches. ¿Sí? El botón que te ayuda a generar tu macro de manera automática solo se va a generar una vez tú haber grabado el cómo se realiza el macro o se va a hacer de manera automatizada. La pregunta, por favor, no la entendí. Me explico. Cuando voy a realizar el macro, tengo que hacer mi grabación, ¿verdad? Ajá, Lo que me va a ayudar a que cuando yo agregue el botón que automatiza el macro, se ajá. realice de manera automatizada una vez haber grabado. O sea, Sí, aunque yo no lo grabe, se va a realizar o se puede realizar solamente si grabo. claro, porque lo que pasa es que la grabación, usted le enseña al macro lo que él tiene que hacer. Ya luego de que usted lo hace esa Ok, ya primera entendí. vez, ya él lo hace automáticamente, inmediatamente usted presiona el botón, sin importar las variaciones que hayan acá en los datos de origen. Él va a hacer el cálculo del valor porcentual en base al valor que esté acá. Si mañana usted hace un aumento del sueldo bruto, él va a seguir calculando el 2% en base a ese sueldo, a ese nuevo sueldo bruto que usted cambió. Entiendo. Es como una forma automatizada de poder modificar desde una parte X el Ujú. macro sin tener que volver a hacerlo nuevamente. Exactamente, exactamente. Entonces, Ahora ok, sí, la parte que, ajá, ujú, le escucho. digo, la parte en donde me enseña la grabación del macro mediante las informaciones aquellas. Yo tenía entendido que era para que la persona que en dado caso me sustituya vea todo el procedimiento, todas las funciones y eso que yo realicé, pero es para que el programa en sí lo pueda automatizar. Exactamente, porque la idea es quitarle esa tarea de que usted tiene que hacer todos esos cálculos mes tras mes. Bien, puedes tener quizás una fórmula que te ayude, pero a la hora de que tenemos un macro es mucho más rápido. Incluso si te, si te, Claro, si claro, el- porque imagínense, en este caso tenemos 11, bueno, 9 personas, que sería en caso de que tengamos 50, 100. Vamos a volver entiende. locos haciendo una y otra vez cada vez que tengamos que modificar un sueldo. Exactamente. También esto se puede mejorar, bien, porque en la parte de macro grabado nosotros lo estamos haciendo en la forma más fácil, bien. En la parte ya cuando es macro programado conlleva un poquito más de trabajo inicial, pero podemos tener incluso validaciones que nos permitan incluso agregar filas adicionales y demás. En el caso, por ejemplo, de si tenemos vendedores y tenemos cálculos de comisiones dependiendo de las ventas que tengan esos vendedores. Por ejemplo, si tienes un vendedor que, pues, los vendedores que estén por encima de 50.000 en ventas, por ejemplo, la comisión le toca un 2%, por ejemplo. Pero los que venden por encima de 100.000, que automáticamente le calcule un 5% de comisión. Todas esas son validaciones y funciones que se pueden agregar y se pueden configurar en los macros para que se automatice todo ese proceso con facilidad. Y una cosa, y escúchame que me adelante. Ujú, Si en dado caso yo tengo ya el, el, el gráfico pastel y los demás gráficos, y yo de igual forma genero mi, mi botón de reproductor de macro, ujú. también se van a modificar los gráficos.
No, en este caso solamente el macro que se está grabando está en la hoja de macro grabado. No se relaciona en este caso con estas hojas, a menos que en la grabación del mismo se invoque un valor que esté en otra hoja. Por ejemplo, si, si yo hubiese traído de estos datos, de esta nómina, hubiese requerido que me haga un cálculo desde acá en el proceso de grabación y mañana yo modifico el valor acá, cuando yo haga el cálculo, se va a hacer en base al nuevo valor que ya yo coloqué en los datos de origen. En esa parte sí Sí, te lo esa parte permite. yo entendí. Yo lo que digo es, yo grabo el macro, ¿verdad? Ujú, Hago mi gráfico, todas mis cosas, y también incluyo los gráficos del pastel, correcto. lo de pastel, las estadísticas y todo eso. Termino de grabar mi macro. Entonces, ahí es donde pregunto. Además de que a la hora de que yo modifique cualquier dato en mi macro, los gráficos también se van a modificar de manera automatizada. Ahí entra lo que es gráfico dinámico. Ya entendí lo que usted dice. O sea, si usted a esta tabla o a esta nómina, usted le inserta los gráficos Ajá. y cuando usted elimina, por ejemplo, los valores, si se van a eliminar automáticamente en el gráfico y cuando hace el cálculo nuevamente, si se van a agregar nuevamente, ya ahí entra lo que es, esa es una de las diferencias entre lo que es gráfico dinámico y gráfico estático. Por el momento aquí solamente abarcamos la parte de gráfico estático, pero la parte de gráfico dinámico sí lo contemplo. Sí, no hay problema con eso. Que es que ahí hay que hacer otro trabajo diferente, no que se va a hacer de manera automatizada como en el cuadro, ¿no? Es lo mismo, lo único que en vez de utilizar el gráfico estático, lo vas a utilizar dinámico. Por ejemplo, si acá yo, eh, en vez de utilizar, por ejemplo, en este caso el gráfico que utilizamos, vamos a utilizar aquí, voy a seleccionar esto. Y yo le digo, bueno, mire, insértame aquí un gráfico y una tabla dinámica, para que tengas una idea. Vamos a hacerlo brevemente acá. Yo aquí me aparece una hoja con la tabla dinámica y el gráfico. Yo selecciono, por ejemplo, nombre, apellido, voy a ponerle solamente nombre y los diferentes sueldos. Ya aquí se muestran. Entonces, yo puedo, aquí tengo mi tabla con los datos dinámicos y aquí tengo mi gráfico dinámico. Si yo me llevo, por ejemplo, ese gráfico, lo muevo, mover el gráfico a una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Yo tengo el gráfico en una hoja. Si aquí yo le digo, mira, solamente muéstrame los valores. Bueno, lo que pasa es que aquí solamente muéstrame los nombres de Donald y Elizabeth, esos dos. Cuando le digo aceptar, vemos que en el gráfico cambian los datos. Pero cuando vengo a hoja 1, que es donde tenía la tabla dinámica, me voy a dar cuenta que solamente se están mostrando esos dos nombres, porque automáticamente me autoriza la tabla, me autoriza el gráfico. Si aquí yo vuelvo y hago el cambio, le digo, ahora agrégame a José y a Lourdes. Le digo aceptar, se modifica aquí en la tabla y cuando vuelvo al gráfico, ya aquí tengo nuevamente esos datos. Bien. Entonces podemos hacer una integración de gráficos y datos dinámicos junto con macro y lograr eso que usted anda buscando. Exacto, es lo que quería saber. Si ¿Se entiende? el macro también me automatiza los gráficos, pero ya veo que son Exacto. dos cosas diferentes. Sí, sí, pero Hay lo veces, podemos lograr porque al final el gráfico se alimenta de esta tabla. Y si el gráfico está insertado y lo único que van a variar son los datos en base al cálculo que tiene el macro, automáticamente va a cambiar. pero entonces ya ahí no estaría utilizando el macro, sino el gráfico dinámico. Sí, pero el gráfico se va a alimentar del resultado del macro, que es el cálculo realmente. Los datos de origen va a ser lo que el macro calcula, que va a alimentar ese gráfico. Ya que para eso tengo que hacer los dos. Exactamente. Ya, hasta ahí voy claro ya. Pero es cuestión de lógica, es básicamente, no es complejo, es básicamente ponerlo en funcionamiento y como ir armando el rompecabezas, no hay mayor complejidad. No, no, claro, porque imagínense que tengo una presentación, Ujú, pero entonces a última hora tengo una modificación. Yo no me voy a exacto, poner a armar todo un gráfico nuevamente, simplemente yo grabo mi macro, y de igual forma, como ya tengo añadido mi gráfico dinámico, se va a modificar automáticamente. exactamente, Listo, exactamente. listo. Bien, entonces, miren, muy importante.
acá, este archivo debe grabarse habilitado para macro. Bien, eso también está en la guía. Para grabarlo de un tipo archivo macro, voy a acá donde dice archivo, guardar como, y acá tengo el tipo de archivo. Esto es sumamente importante, pues cuando ustedes carguen el archivo, si no lo graban libro habilitado para macros, yo no voy a poder ejecutar el macro que ustedes grabaron. Bien, porque la funcionalidad de la programación se graba en el archivo cuando usted lo utiliza habilitado para macro. Bien, entonces, bien importante que cuando carguen su archivo, se aseguren de que esté en este formato. XLSM, libro de Excel habilitado para macros. Eso solamente para la actividad 5. Bien, entonces, eso deben tomarlo en cuenta. Bien, líderes, se nos ha agotado el tiempo. Entiendo que concluimos todo lo pendiente. Ya básicamente es que ustedes avancen con las entregas. Tenemos hasta el martes 23 a la medianoche para concluir con las entregas. De mi parte voy a ir avanzando más con el tema de las actividades para que ustedes vayan viendo sus avances, las evaluaciones. Y nada, si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. A partir de mañana va a estar disponible la grabación de nuestro encuentro y espero verles a todos en la meta. Y cómo no, más adelante en cursos como intermedio, avanzado, Power BI, ¿por qué no? Bien, ¿dudas, aclaraciones? Pasen buenas noches, señores. Bye bye. Muchas gracias, buenas Igual. noches. Gracias.